Interesante oración, interesante modelo de oración. Ahora vamos a hablar enseguida de esto. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La oración. Shabbat pasado estuvimos hablando que el Mesías, en el modelo de Mesías, quiero dejar bien en claro y quizá esto hable más tarde, Yahweh engañó a todo el mundo. Yahweh sumergió a este mundo y lo cubrió de engaño. Esa cobertura de engaño cubre toda la tierra. Solamente el Mesías la va a quitar. Esa cobertura de engaño cubre la Biblia. Esa cobertura de engaño cubre al Jesús de hace 2000 años atrás. Jesús no era el Mesías. Hubo 3 razones que después quizás las estudiamos más adelante en otro capítulo. 3 razones principales por las que Yahweh vino a la tierra. La primera razón es porque realmente él tenía que morir por la ley que hizo. La única forma que lleguemos algún día a perdonarlo es que muera por la muerte que dio a toda la humanidad y por las leyes imposibles de cumplir, que queda claro que nadie las pudo cumplir, te lo dice el mismo libro. Por eso siempre era castigado su pueblo. Segunda razón, no para todos, para el Mesías únicamente. Iba a mostrar un modelo que solamente el Mesías iba a identificar en su debido tiempo. Que el papel que desempeñó Yahweh era tan solo un modelo para el Mesías. Nadie se iba a dar cuenta de esto, excepto el Mesías. Tercer punto importante, engañar otra vez al mundo entero. Los engañó haciéndoles creer que era un pueblo elegido. Los engañó haciéndoles creer que les dio una ley que les daba vida. Los engañó a través de los profetas. Los engañó a través de la ley. Y después los engañó a través del Mesías. Porque esa persona de hace 2000 años era un falso Mesías, como ya lo he enseñado tantas veces. Era un impostor. Existía, lo veías, era una figura humana, pero no era un ser humano. No lo era. Era el Creador, revestido de humanidad. Era un lobo cubierto de oveja. El Mesías, Jesús de Nazaret, fue un impostor. Esas 3 misiones: engañar, seguir engañando, experimentar la muerte de alguna forma, para que sepamos que él se sometió a su ley y también murió. Y marcar una guía, un modelo para el verdadero Mesías. Eso es el nivel más oculto de los, o del gol, del fin de cubrirse de humanidad. Engañar, morir y encubiertamente enseñarle al Mesías. Entonces, cuando nosotros entendemos claramente que Jesús de Nazaret fue un impostor, un falso Mesías, ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son los apóstoles del falso Mesías, tan falsos
y engañadores como su maestro. Porque nadie de ellos, ni siquiera remotamente, entendieron nada de la verdad. Entonces todo lo que ellos escriban son solamente siervos del engañador. Cuando se lee el Nuevo Testamento, se lee el engaño en el más complejo y sofisticado sistema, que lo puede haber enseñado solamente Yahweh. Porque si él era un impostor, un falso Mesías, sus discípulos que lo seguían, sus enseñanzas, de ninguna forma pueden ser verdaderos. Son verdaderos apóstoles de un falso Mesías, o sea, son absolutamente falsos. El libro más verdadero de todos, sacando la historia de ellos, la historia que nos cuentan, que es nuestro modelo, es Apocalipsis. Y el Apocalipsis está encriptado. Nadie lo entiende. Y te lo dice cualquiera. Es un libro en símbolos. Es un libro cerrado, encriptado. Es un libro altamente complejo de poder comprenderlo. Ni siquiera comprenden lo que dice al principio, que esta es la sabiduría que Dios le da al Mesías por medio de Juan. ¿Cómo puede ser que Dios le da la sabiduría al Mesías por medio de Juan? Es increíble, lo dice el texto. Entonces el Apocalipsis no fue escrito para la gente. Sí sirve para engañar, para engendrar el miedo, el terror, engendrar también la mentira. Pero el Mesías lee ese libro y lee otra cosa. Entonces cuando Yahweh a través del Mesías dijo, y será predicado este evangelio a todas las naciones por testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿De qué evangelio está hablando? Está hablando el evangelio de la mentira, el evangelio del engaño, el evangelio que lleva a muerte, porque su símbolo cristiano es una cruz, que es muerte. Cada persona ahora enterrada se le pone una cruz, que significa muerte. Uno ve una crucecita en cualquier lado y uno dice, hay algo enterrado, sin vida. ¿Es así o no es así? Entonces el símbolo principal de la religión principal del mundo es muerte. Porque el Dios Yahweh creó una religión de sangre, que a través de la sangre, y el cristiano siguió a través de la sangre, y todo es muerte. Por eso digo que el evangelio que hablan en la Biblia los apóstoles es el evangelio de la mentira. Y la mentira cubrió todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. El judaísmo, la otra mentira madre, cubrió un pedazo. Pero había que expandir la mentira al mundo entero. Había que expandir la mentira a los gentiles. Dios dijo, no, los gentiles tienen que tener parte de la mentira. Vamos a suavizar la Torá. Vamos a sacar leyes. Vamos a tomar algunas leyes. Entonces la Iglesia Católica creó su decálogo. Después vinieron otras, como la Iglesia Adventista, y dice, no, estas son las leyes, esta es la alimentación. Y cada uno vino con sus distintas leyes de la Torá, lo que ellos quieran, para suavizar algo que el mundo no iba a aceptar. Solamente un grupo de infelices puede aceptar. ¿Qué es esto? Ya con eso es suficiente. Yahweh dijo, con esto no engaño al mundo entero. Necesito un engaño global. Y se inventó la figura de Cristo Jesús para engañar al mundo entero. Entonces tenemos la bestia y la imagen de la bestia. ¿Qué es esto entero? Si no te engaña la bestia,
tenés la imagen que vas a caer redondito, porque es un mismo evangelio, una misma religión, con un mismo Dios, pero más bueno, pero menos exigente. Un Dios bondadoso que murió por ti. Un Dios que te dice, y bueno, tu fin es la cruz, mirá la cruz. De ahí no salís. Aceptá la cruz. ¿Cómo amo yo esa cruz? Por eso existió el cristianismo, para terminar de engañar al mundo entero. Y como eso no era tan suficiente, Yahweh dijo, tengo un grupo que no es ni judío ni cristiano. Son este grupito, ¿qué hago? Levanto un profeta, tan verdadero como todos los demás. Mahoma. Y para ellos también le creó un libro. Para que todos estén sumergidos en la misma religión. Diferentes olores, pero la misma mierda. Diferentes sabores, pero es lo mismo. Todas religiones de muerte, donde no hay vida. No hay vida en el judaísmo, no hay vida en el cristianismo, no hay vida en el islam. Nada de eso tiene vida, porque esencialmente es la misma religión. Entonces el mundo entero fue engañado, completamente, porque así tenía que ser, así es el plan de Yahweh. Así es. Dice que el dragón le dio poder a la bestia, para que la bestia sea fuerte, le dio su asiento para que se siente, le dio autoridad para que gobierne. Y adoraron a la bestia, y adoraron al dragón que le dio poder a la bestia. ¿Ahora pensaron cómo es que la gente adora al dragón que le dio poder a la bestia? Exactamente, lo adoran todo el tiempo al dragón, porque el dragón es Yahweh. Entonces, en diferentes sabores, en diferentes modalidades, adoran al dragón. Versión judía, versión cristiana, versión Alá. Cualquiera. Adoras al dragón. Y no hay salvación posible en esas religiones. Porque el Mesías nunca vino. Entonces, estudiando la tercer parte de la misión de Yahweh como hombre, haciéndose pasar, usurpando al Mesías, es para el verdadero Mesías. Sacando que tenía que morir, sacando que es para engañar. Hay un grupo que no es engañado. Sabe todas las razones por qué Yahweh vino. Y lo mira a Yahweh con otros ojos, lo mira ya al Mesías con otros ojos, sabiendo que no es el Mesías, pero tiene que aprender muchas cosas de lo que él dijo. Porque es una guía. Es una guía. Mirando esa guía, vemos que Yahweh, el impostor Mesías, o el Mesías impostor, tuvo diferentes etapas en su oración. Agradecía, alababa, pedía y terminó orando: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta ahí llegamos el Shabbat pasado. La pregunta es, por si no entendieron lo que prediqué el Shabbat pasado, ¿por qué Yahweh, en la forma de Mesías, pronunció esas palabras? ¿Tenía un padre él? No, él era el padre, el único que hay. ¿Lo había abandonado el padre? No, él no se podía abandonar a sí mismo, en lo más mínimo. ¿Qué es lo que quiso decir? Aparte de engañar al grupo que él tenía en mente, nosotros que tomamos la vida del Mesías y lo que dijo para desenredar la verdad y entender y aprender,
nos dimos cuenta que en la última etapa de la formación del Mesías iba a ser abandonado por Dios, por su Padre. No importa si es verdad o no es verdad. Yahweh dice que nos iba a abandonar. Por supuesto que no puede abandonar a nadie, porque es Dios. Pero nos iba a dejar sentir su abandono. A ver cómo te comportas, a ver qué crees, a ver qué haces. ¿Te vas a poner a llorar porque Yahweh nos abandonó? ¿Qué va a hacer esa información en ti? Es como un padre que le enseña a andar a su hijo en bicicleta y lo acompaña, está con él y se siente seguro. Pero en un momento dado el padre lo abandona, empuja la bicicleta y dice, pedalea solo. La desesperación, la angustia del niño, no, que me voy a caer. Y si se cae, pero que se levante, hasta que aprenda a andar solo. ¿Por qué? La razón, ¿cuál es la razón de que tiene que haber un abandono? La razón es sencilla, porque nos está enseñando autonomía. Toda la vida dependimos psicológicamente de tu Dios, de nuestro Dios. Si salíamos a andar con el auto, Señor, te pedimos que nos cuides. Manda a tus ángeles para que no tenga un accidente o no me mate. ¿Quién sabe? Cada vez que yo me subía al auto, me enseñaron a hacer eso y lo hacíamos. Si no hacía eso, andaba... Iba a decir una expresión que no le va a gustar. Andaba muy asustado o con miedo de que, ay, no hice la oración, algo me puede llegar a pasar, porque no invoqué el nombre de Dios sobre mí y ahora estoy en peligro constante. Me enseñaron también que antes de orar había que agradecer, gracias Señor por los alimentos. Gracias. Nadie hace esta oración, pero alguien lo hacía. Acuérdate de los niños pobres de África que no tienen para comer y muchos niños pasan hambre. No, esa no. Nos enseñaron a agradecer. Gracias, Señor, por esos alimentos tan ricos. Gracias. Y el otro, que se cague de hambre. Yo te agradezco, Señor, porque a mí me das. Y todo es pedirle al Señor y cuando venía algo, gracias, Señor, porque me diste eso. Gracias. Todo es gracias, Señor. Gracias. Dame gracias. Dame gracias. Una dependencia que un Dios no puede tener. El nuevo Dios de la tierra tiene autonomía propia. No depende de un ser superior. O va a estar orando el nuevo Dios diciendo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién podrá defendernos? Nos salió mal el proyecto, ¿y ahora qué hacemos? Señor, ven a vender. ¿Eso piensan que va a ser un Dios de la tierra? No. Entonces, el abandono de Dios es la última parte de nuestra enseñanza. Dice, ahora los dejo solos, porque van a estar solos. Mejor que empiecen a practicar. Ya dejen de agradecerme por la comida. Dejen de pedirme que los cuide. Están solos. ¿O qué no entienden? Dejen de pedirme trabajo. Dejen de pedirme que alcance las cosas. Dejen de pedirme por sanación. Ya les di los elementos. Yo no les doy la sanación. Se la dan ustedes mismos. Yo nunca les di un trabajo. Se lo consiguieron ustedes mismos. Y si pensaron que yo se los di, no se los di. Ustedes hicieron la oración y esa fe hizo posible que obtuvieran algo. Y si yo se los di, hasta acá llegó. Vamos a poner la posibilidad de que Él te los dio, que Él nos los dio de todas formas. Vamos a poner esa posibilidad. Y si yo se los di, hasta acá llegó el suministro. Como un padre que le dice al hijo, ahora estás solo. Aprende a manejarte en la vida. Porque si no, ¿cuándo vas a aprender? Cuando tengas 50 años vas a aprender. Esa es la razón. Porque Dios nos ha abandonado. Sí repito como un loro, ¿por qué? Yo sé por qué. Y no estoy ni reclamando nada. Por mí se puede ir a la puta que lo parió. Y ya está. Es que ya está. Ya no hay nada que podamos hacer ni queremos hacer para recuperar la comunicación con Dios.
Ya estuvo. Ahora Dios tiene que pasar al siguiente nivel. Vamos a verlo en la historia del Mesías. ¿Qué pasó después de pronunciar esa oración? ¿Qué pasó? Murió. Murió. Murió él. Su humanidad murió. Lo que él sea como Dios no nos interesa. Su humanidad murió. A los ojos nuestros murió. Y encima tira otra profecía que lo va a marcar. Mateo 16, 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿no sabéis distinguir el aspecto del cielo? No. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué le dice a todo religioso verdadero? Porque no está hablando con los griegos, con los gentiles, ni con los romanos. Está hablando con la única religión establecida por Dios y los especialistas en esa religión. Los especialistas en la ley. ¿Qué le dice? Hipócritas. No saben distinguir las señales de los tiempos. Este mensaje lo dice también el Mesías a todas las iglesias del mundo, pero no hace falta ni que escuchen. Ninguno sabe distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Usted la sabe, la hemos estudiado, bajo otro contexto, bajo otra interpretación. Mateo 12, 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, la bestia. ¿Quién es el gran pez? La bestia. Como estuvo Jonás en el vientre de la bestia 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. ¿Quién es la reina del sur? La reina del sur, la única reina que existe del sur, se llama la verdad eterna. Y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Mucho más que Salomón en este lugar. La reina del sur aprendió sabiduría. ¿Cuál es la señal de Jonás? Aparte de saber que el impostor murió en un miércoles y resucitó en un Shabbat, ya lo sabemos, los cristianos piensan que murió un viernes y resucitó el domingo. No nos importa, la verdad, es historia. ¿Nos sirve solamente para eso? Para que nosotros digamos, no, el impostor murió en miércoles. ¿Qué me importa? Decime si fue un impostor.
Por mí haya muerto cualquier día de la semana. Murió rapidito, tendría que estar bastante tiempo más acá. Entonces, a nosotros, ¿nos sirve de algo esto? Por ahí sí, esto no sé, esto es probable, no lo sé. Pero me da a pensar, como todavía no se cumplió, me da a pensar algo. Si la última oración que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y después se muere y desaparece por 3 días y 3 noches, ¿no será que nos está dando un mensaje a nosotros de un tiempo en el cual Él iba a desaparecer y nosotros tenemos que interpretarlo tal cual? Desaparecer de nuestras vidas, que para nosotros Él está muerto y para Él nosotros estamos muertos, porque es así. Jonás 1:17. Pero Yahweh tenía preparado un gran pez, claro que sí, tenía preparado una gran bestia, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre de la bestia, del pez, 3 días y 3 noches. Interesante. Pero, ¿de qué nos sirve esta historia? Esta historia es la profecía, que él dice, el Mesías va a dar una señal, pero no es una señal para todos. En realidad es una señal para el Mesías mismo. Así, exactamente. Porque ni siquiera le sirve a los cristianos, que no entienden ni lo que son 3 días y 3 noches. Ni eso tan sencillo, ¿entienden? ¿Para qué es esta señal? Es una señal para el Mesías. Pareciera. 3 días y 3 noches de abandono. 3 días y 3 noches solo, separado. Encima, en el centro de la bestia. Yo creo que una forma correcta de interpretar esto, y lo doy como posibilidad, porque no se ha cumplido, es que esos 3 días completos representan 3 años. Y si representan 3 años, nos da 3 años para aprender a caminar solos, para no volver a pedir, implorar, como un niño a su padre. Tenemos 3 años para caminar por nosotros mismos, para llegar a la altura de decir, yo soy Dios, sin inmutarte, yo soy Dios. No se logra implorando a tu papá, dame, por favor, ayúdame, sálvame. No se logra. Se logra empezando a caminar solo. Y tenemos 3 días y 3 noches caminando en el vientre de la bestia, solos. Jonás, en esta profecía, dice cosas interesantes, otras no, pero nos sirve como ejemplo la esencia, el espíritu de lo que pasó en Jonás. Jonás no era el Mesías. Esta es una señal de Mesías. Y vamos a ver qué pasó por la cabeza de Jonás, que hizo una oración. Jonás 2, 1 al 10. Entonces oró Jonás a Yahweh, su Dios, desde el vientre del pez, desde el medio de la bestia, desde el corazón o el estómago de la bestia, porque la bestia lo tragó. La pregunta es, ¿nos tragó a nosotros la bestia? Claro que sí. Estoy predicando del medio del vientre de la bestia. Y dijo, invoqué en mi angustia a Yahweh y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Mi voz oíste. Eso es lo que él cree. Eso es lo que él cree. Eso es lo que él implora. En realidad no está diciendo eso. Porque le está haciendo la oración desde el punto más oscuro de su vida. En realidad la oración dice,
Estoy invocando en mi angustia a Yahweh y quizás Él, o deseo que Él me escuche. Desde el seno de la tumba, porque estar en el estómago de la bestia es estar en la tumba. Y Él me oyó, eso es lo que Él cree. ¿Qué sabe si lo oyó o no lo oyó? Si está en la oración. Y deseo que me escuche. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, o mi voz, quiero que la escuches. Esto sí es textual. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Eso es lo mismo que decir, me abandonaste, me desechaste. Perfecto. Es lo que pronuncia Yahweh también. Desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahweh, Elohim mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Yahweh, y mandó Yahweh al pez, a la bestia, y vomitó a Jonás en tierra. Su oración es una oración diferente a la nuestra. Solamente se las leí no como ejemplo, sino para que entiendan la experiencia del abandono. Podés convertirte en un Jonás y rogar que Yahweh nos rescate, como lo hiciste toda tu vida, como lo hicimos toda nuestra vida, como lo hacen los judíos, como lo hacen los cristianos, como lo hacen los musulmanes. Rogar a su Dios por salvación. O podés empezar a caminar solo, con grandeza, porque tu Padre Dios te soltó la mano para que aprendas. Si no aprendes ahora, ¿cómo vas a aprender? Si no aprendemos, y me incluyo ahora, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender a caminar solos? Sin depender de un ser invisible, todopoderoso, al que dedicamos oraciones, ruegos, llantos, al que le atribuíamos las victorias en nuestra vida, al que toda cosa positiva se lo decíamos, gracias a Dios, gracias a ti. Y cuando hacíamos algo, yo no usaba mucho esto, pero la gente lo usa todo el tiempo. Si Dios quiere, te veo mañana. Si Dios quiere, voy a agarrar este trabajo. Si Dios quiere, voy a hacer tal cosa. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Todo es si Dios quiere. Porque teníamos a ese ser impregnado en cada decisión de nuestra vida. Y la acción de poder hacerlo o no dependía de él, si Dios quiere. No usaban esto para decir, si Dios quiere te vas a curar. No, eso no decían, lo tendrían que haber dicho. Entonces cuando se morían es, si Dios quiso que se muera. Ajá, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo. Todos. Esencialmente todo tu linaje y tu familia, como quieras llamarlo. Todos.
Dios quiso que se mueran, exactamente. Pero ahí no se usa. Si Dios quiere, te va a salvar de esa enfermedad, cangrejo. Si Dios quiere, va a manejar las manos del cirujano. Oremos para que Dios maneje las manos del cirujano. Y esa dependencia permanente de Dios siempre estuvo en tu vida. Cuando estabas angustiado, Señor, sácame esta angustia, y sentíamos un alivio. Porque creíamos depositar todas nuestras cargas, dolores, frustraciones, depresión en Él. Y después sentíamos alivio. Dios está conmigo. Dios me bendice. ¿Y al otro? No, ese no lo bendice, evidentemente. Y cuando tenías cosas malas en tu vida, Dios no te bendice. Y evidentemente, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque a los que le obedecen, las cosas les ayudan para bien, dice otro falso. O sea, un verdadero apóstol seguidor de un falso Cristo. De un Cristo que no existe. Entonces, ¿cómo las cosas te iban a ir bien? Si te iban bien era por vos. Y quizá por la misericordia del Creador para que entiendas esto hoy ahora. Pero por ningún Cristo, porque Cristo no existe. El único que existió era un impostor, un falso Cristo. Entonces cada vez que oraste a Cristo Jesús era falso, no había nadie que te escuche. Si quería Dios y si quería te escuchaba, pero no era Cristo. Cristo nunca te escuchó porque Cristo no existe. Cristo existe ahora, antes no existió nunca, nunca. Y entonces, ¿en qué nombre fuimos bautizados? Ya vamos a llegar a ese punto. Quizá no hoy. Porque si ese Cristo era falso, si esos apóstoles eran falsos, seguidores de un falso Cristo, ¿en qué nombre fuimos bautizados? Mamita. Desde la oración que pronunció Yahweh, pasaron 3 días completos. Pero después, cuando aparece, tiene otro mensaje para nosotros. No para el cristianismo que toma todo diferente, para nosotros. Para nosotros. ¿Cuál es ese mensaje para nosotros? Vamos a Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Por supuesto que este versículo está mal escrito en muchos aspectos, porque es parte del engaño. Los engaños tienen muchas capas. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Espectacular, porque nosotros entendemos la secuencia de los eventos. Galilea, ni siquiera Israel, Galilea de los gentiles. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cuántos discípulos dudaban? Todos. Todos dudaban. Porque cuando ese falso Cristo murió, lo abandonaron todos, ni el loro quedó. Nadie. No quedaron vigilando la tumba, estaban desconsolados, estaban y se sentían traicionados, se sentían estúpidos por haber creído en una mentira, en un personaje que los engañó. Es tan así que en la historia que nos cuentan del camino a Emaús, 2 de los discípulos estaban tristes, cabizbajos. Y viene el falso Mesías resucitado y le dice, ¿qué pasa con ustedes? Pero que sos extranjero, que no sabes las noticias, lo que pasó en Jerusalén. El otro, fiel a su tradición de mentir, no sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Jerusalén? Yo no sé, ¿qué pasó?
Entonces le dijo, no, que nosotros creíamos en Jesús Nazareno y lo mataron. Se murió nuestra esperanza. Hizo ¡puf! Todo, nuestra expectativa se destruyó. Y ahora estamos totalmente desamparados. Nos desamparó. Entonces él empieza a recordar, por supuesto, si es el que escribió las profecías. Dice, nunca leyeron en la Biblia esto que tenía que pasar. Oh, y estos creían cualquier cosa, así que no importa lo que le leyera. No dijo Moisés y los profetas tal cosa. ¿En serio? Y empezó a arder la esperanza en ellos de vuelta. Hasta que lo identificaron, dice, pero este es. Y ahí desapareció, hizo puff, otra vez desapareció. Pero lo que quiero marcar es que todos los abandonaron. Los seguidores de ese falso Mesías lo abandonaron. Por eso dice, todavía viéndolos algunos dudaban. ¡Wow! ¿Tenían razón? Sí, obvio. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, acá está. Maravilloso. ¿Este mensaje es para quién? Solamente para el Mesías. Solamente para el Mesías. ¿Le sirve a los cristianos? Ni siquiera lo entienden. Lo leen, no lo entienden, porque si lo entendieran diría, pero entonces nunca tenía antes nada el tipo. Que a partir de ese momento su padre, que es tan divino como él, le entregó todo. No pueden ni razonar eso. Así, no pueden ni razonar. Porque no pueden razonar. Porque están engañados. Por el engaño más poderoso que es el de Yahweh. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tomá. ¿Cuándo recibe la potestad completa? Después del abandono. Después de la señal de Jonás. Después de los 3 días. Recibe toda potestad. No hay potestad ninguna si no hay primero el abandono. Entonces la vida del Mesías nos marca claramente lo que va a ser la vida del verdadero Mesías, porque si algo sirve el Mesías para nosotros, es mirar su vida. Es entender sus palabras y su secuencia. Cuando fue abandonado, murió. Y esa muerte no es una muerte física, es una muerte espiritual de relación entre él y su padre, entre el verdadero Mesías y su padre. Es el corte de un cordón umbilical. Es una separación que tiene que ocurrir antes de que reciba todo el poder. Esos 3 días, creo yo, indican 3 años. 3 años que tenemos que aprender a caminar solos. 3 años en que tenemos que aprender a no depender de Dios ni orar, ni siquiera por la comida. No. Estoy hablando mucho más que eso. No agradecer nada. No pedir nada. No reclamar nada. Porque sabemos que estamos abandonados. Para después de haber entendido que tenemos que caminar solo porque nuestro padre nos soltó la bicicleta, y si no pedaleamos y no mantenemos nosotros el equilibrio, nos caemos, y si nos caemos, tenemos que levantarnos solos para volver a andar, para tener seguridad y demostrarle a nuestro padre que podemos andar solos, que podemos manejar una bicicleta solos, sin que él nos esté tocando, sin que tenga rueditas que nos mantengan. Solos, aprender a pedalear solos, a ser personas equilibradas solos. Ese es el punto del abandono. Cuando, como el águila, empuja a los aguiluchos cuando están cómodos en su nido,
Y ahí se van a quedar, ¿eh? Hasta que los empuja. Madre águila, ¿por qué me has abandonado? Para que aprendas a caminar, a volar y a buscarte tu presa solo. Te la di siempre yo en la boca. Anda a buscarla. Pero yo no sé, me voy a morir de hambre. Búscatela. No esperes, ni te acepto acá, ni esperes que yo te la lleve. Búscala solo. Come tierra hasta que aprendas a cazar. Pero después de eso, se va a convertir en un águila majestuosa. Después de eso, va a ser la reina del aire. Pero tiene que pasar el abandono. Tiene que sufrir el abandono. Tiene que aprender del abandono para después recibir toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora lo van entendiendo. Ahora recién lo van entendiendo. Los cristianos nunca entendieron esto. Porque no puedo entender cómo tienen a un Jesús que no es Dios, hasta que no muere, resucita, va al Padre y lo convierte en Dios. Porque antes, según este texto, no tenía potestad alguna, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Si dice toda potestad me es dada, es porque antes no la tenía y la tuvo recién cuando murió. Entonces, no entienden ni lo que adoran, pero están engañados. Ahora, tú y yo no estamos engañados. Vemos esto y decimos, ok, son 3 años, como mínimo, así como mínimo, 3 años para aprender a caminar solos, para recibir toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, el texto dice, está agregado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sabemos claramente por versiones mucho más antiguas y porque la Iglesia Católica lo cambió. En realidad, el Mesías les dice, haced discípulos bautizándolos en mi nombre. Ahora, ese bautismo, que es con agua, que es inmersión y todo eso, ya no lo veo ni siquiera físico. Cuando una persona quiere aprender algo, dice, me estuve empapando en algo. Fui inmerso en este conocimiento o lo que sea. ¿Han usado esa expresión? Significa que tiene que conocer todo. Y es lo que va a explicar después. Porque un mero acto de bautismo en el agua, yo te bautizo en el nombre de Yeshua, al agua y salimos. Es un rito, como cualquier otro, pero sirve de algo. Y por ahí te hace creer que ahora sí te has anotado en un libro, por ahí te hace creer que sí, que te perdonaron los pecados cuando eras cristiano o antes. Te hace creer que sí, que es un rito de pertenencia, pero en realidad, ¿qué hace eso en tu vida? La respuesta es nada, absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿entonces qué hacemos? ¿Tenemos que empezar a bautizar en el nombre de LBE, que sería lo más apropiado? Bautizándolos en mi nombre, dijo el Mesías. Y el nombre del Mesías es la verdad eterna. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a bautizarlos en el nombre de la verdad eterna. Yo te bautizo en el nombre de la verdad eterna. ¿Sirve de algo? Tampoco sirve. De nada. No es el mensaje. Pareciera ser ese. Pero no es el mensaje. El Mesías entiende todo diferente. Significa empapar, sumergir a cada persona en las enseñanzas de la verdad eterna. De nada sirve un bautismo en agua
porque no te limpia, no te purifica y no te enseña nada. Ahora, si tú sumerges a una persona en lo que es LBE, porque ella quiere, no porque tú vas como un loro a explicar, no, porque ella quiere entrar en esas aguas que son profundas, no son suavecitas, no es una aspersión nomás, te voy a dar unas gotitas, no, tenés que sumergirte. La verdad eterna es profunda, es profunda. Cada persona va a tener que sumergirse en el océano llamado la verdad eterna. Y te lo dice el mismo texto. Te lo dice, te lo explica, solo que nosotros hasta este punto no lo entendíamos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Y ahora explica qué es bautizar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado o enseñado. Eso es bautizar. Enseñándoles todo lo que nosotros sabemos. Eso es bautizar. Otra cosa de bautismo ya es inaceptable. Otra forma de bautismo ya es inaceptable. Porque el bautismo con el agua no te enseña nada. Y mucho menos bautizarte en el nombre de Yeshua. ¿Qué mierda es eso? Si no te suena ridículo eso es porque no estás prestando atención a lo que estoy diciendo. El bautismo en el nombre de Yeshua no sirve para nada excepto aceptar un falso Cristo, un impostor. Entonces nuestro bautismo en el nombre de Yeshua nos hacía seguidores del impostor. Yo me bautizo en el... porque estoy hablando no solamente en el nombre de Yeshua, porque yo te lo podría decir, no, porque Yeshua significa salvación y también es el Mesías. No, pero cuando yo me bauticé y cuando tú te bautizaste, no estabas pensando en el Mesías, estabas pensando en el ser de hace 2000 años. Y eso es verdad, tan verdad como te la digo. Estábamos pensando en ese que murió por ti. Estábamos pensando en el Hijo de Dios cuando nos bautizamos. No en el nombre del Mesías que ni conocías. Estabas pensando en un ser no existente. Entonces nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. De nada sirve, pero de nada. Pero tampoco sirve el bautismo en el nombre de Yeshua. ¿De qué Yeshua? ¿De qué Yeshua? ¿De cuál? ¿Del que no existe más? ¿Del impostor? ¿Del que nunca va a venir porque no existe? ¿De ese Yeshua nos bautizamos? ¿De ese Yeshua queremos estar recubiertos? ¿De ese, el que murió por ti supuestamente? ¿De ese? ¿Ese que saltaba en la cruz? ¿De ese? ¿De qué se sirve eso? Yo te doy las respuestas. Nada. Absolutamente nada. ¿Qué es estar bautizados en el nombre del Mesías? Entender todo. Entender todo. Entender quién es Dios. Entender quién es el Mesías, entender la más básica de las enseñanzas que tiene el Mesías, que la tierra no es como te contaron, que la ciencia es falsa, que la medicina es falsa, que Dios no es amor, que el diablo es Dios, que todos los profetas bíblicos son profetas de una falsa religión, que los apóstoles son apóstoles de un falso Mesías. Esas son enseñanzas de la verdad eterna. Y que el mundo va a ser entregado por el Creador, que es el engañador, pero esta es su creación y él hace lo que quiere y diseña como quiere, se la va a entregar a un grupo de personas. Para que ese grupo de personas se convierta en el nuevo Dios de la tierra. Eso es estar bautizado en mi nombre. Nada más que eso, nada menos que eso. Y nada tiene que ver con el agua. Y sigue diciendo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Mesías dice, verdadero. El Mesías verdadero dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es el fin del mundo? En realidad dice el fin del siglo. ¿Cuál es el siglo? El sexto milenio. Estoy hasta que se cumpla el sexto milenio. No significa que después se va. Los voy a acompañar durante el término completo de este sexto milenio. Yo no los voy a abandonar. Yo los voy a acompañar. Esa es la promesa del Mesías. Estar con la humanidad todos los días hasta que pasemos al séptimo milenio, hasta que el Mesías se convierta en Dios. ¿Cuándo esto puede cumplirse? ¿Cuándo nos abandonó Yahweh para tratar de entender esos 3 días? No es cuando pronunciamos que nos abandonó. Lo saben ustedes, mis amigos, somos locos, porque pensamos que hay una justicia eterna que es llamada a gobernar el mundo. Ahora van a entender mucho más esta canción. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente, con las chicharras. Eso significa en las locuras de la mente, los aleros, los recovecos de la mente, con las chicharras que hacen puro ruido en tu mente. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. Y llega un punto en que no querés, en que abandonás, en que te vas. Mama la libertad. LB. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás, y es necesario cantarla de nuevo una vez más. El destino está escrito. El final es inevitable. Dios es argentino. Semper Fi. Un aplauso, voy a pedirlo, para todos aquellos 648 personas que componen esta lista y ni uno se va. Un aplauso para todos estos. Un aplauso para los que vendrán. Y un aplauso para todos aquellos que entendieron este tema de lo que es el verdadero Padre Nuestro. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos, o juramos con gloria morir. Nos encontramos el próximo Shabbat. Feliz día de la independencia de Estados Unidos, feliz día de la independencia de la verdad eterna, porque no es este nuestro día, pero se acerca. Se acerca en Yom Kippur. Y al acercarse, significa que tienes chance de escribir tu nombre, si quieres ser parte como miembro adherente a la Constitución que 648 miembros fundadores firmaron. Así que tienes la oportunidad. Y nosotros vamos a estar todos los días hasta el fin de este milenio acompañándolos, porque nosotros no los abandonamos. No los abandonamos ni aunque nos abandonen, no los abandonamos, porque Semper Fi, la verdad eterna es Semper Fi.
aleluya, para cada uno de ustedes. Aleluya.